En un mundo donde la ciencia ha desvelado muchos de los secretos del cosmos, una disciplina se mantiene en la frontera de lo conocido y lo desconocido, la ufología. Esta rama del saber humano no se conforma con lo que está probado, sino que persigue los enigmas que habitan en los cielos en busca de respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad. La fascinación por objetos voladores inexplicables y seres de otros mundos se remonta a la antigüedad. Civilizaciones como los egipcios, sumerios y griegos documentaron fenómenos celestes extraños que algunos interpretan hoy en día como posibles avistamientos de ovnis. Los textos sagrados de diversas religiones como el Mahabharata de la India o la Biblia contienen relatos que algunos ufólogos interpretan como posibles avistamientos de ovnis. Estas historias sugieren que el estudio de lo desconocido en los cielos es tan antiguo como la civilización misma. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil, avistó una serie de objetos brillantes volando en formación sobre el monte Rainier en Washington. Describió su movimiento como platos rebotando sobre el agua, lo que llevó a la prensa a acuñar el término platillo volador. Este evento marcó el inicio de la era moderna de la ufología, y desde entonces miles de personas en todo el mundo han reportado avistamientos de objetos voladores que desafían las explicaciones convencionales. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la ufología. Los estudios de ovnis comenzaron a incorporar análisis más sofisticados, utilizando radares, cámaras de alta velocidad y software de análisis de imágenes para estudiar estos fenómenos. Esto ha llevado a una acumulación de pruebas y testimonios más detallados. La ufología es una disciplina dedicada al estudio de fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, comúnmente conocidos como ovnis. Su propósito principal es investigar, documentar y analizar estos fenómenos para determinar su origen, naturaleza y posible significado. Abarca una amplia gama de estudios, desde la recopilación de testimonios de avistamientos hasta el análisis científico de datos obtenidos de radares, fotografías, videos y otros medios. Además, se interesa por la implicación sociocultural de estos fenómenos y cómo han influido en la sociedad a lo largo del tiempo. Esta disciplina se nutre de diversas áreas del conocimiento, incluyendo la astronomía, la física, la antropología, la psicología y la historia. Esto permite un enfoque integral en el estudio de los ovnis, abordando tanto las posibles explicaciones físicas como los efectos culturales y psicológicos de los avistamientos. Pero, ¿qué estudia la ufología? Fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. El núcleo de la ufología es el estudio de los UAPs, fenómenos anómalos no identificados u ovnis. Estos objetos son identificados en el cielo y no pueden ser explicados inmediatamente como aviones, satélites, fenómenos meteorológicos o naves espaciales humanas. La ufología busca documentar estos eventos y encontrar patrones que puedan llevar a una mejor comprensión de su origen. Abducciones y contactos cercanos. La ufología también se ocupa de estudiar relatos de abducciones y contactos cercanos con seres extraterrestres. Estos estudios a menudo incluyen el análisis de testimonios, regresiones hipnóticas y la evaluación de posibles pruebas físicas como cicatrices o implantes. Fenómenos luminosos y sonoros. Se investigan fenómenos luminosos y sonoros inusuales asociados con avistamientos de ovnis que no tienen una explicación científica clara. Esto incluye luces extrañas en el cielo, sonidos anómalos y cambios en el entorno físico que podrían estar relacionados con la presencia de ovnis. Historia de avistamientos. La ufología también estudia la historia de los avistamientos de ovnis, recopilando datos de épocas pasadas y analizando cómo han sido percibidos y documentados a lo largo de los siglos. Esto incluye el estudio de textos antiguos, arte rupestre y relatos históricos que podrían indicar la presencia de fenómenos similares en el pasado. La ufología es una disciplina vasta que se divide en varias ramas, cada una con su enfoque particular. Exopolítica, una rama que estudia las posibles relaciones diplomáticas y políticas entre la humanidad y civilizaciones extraterrestres.
La exopolítica examina cómo los gobiernos podrían estar respondiendo o no a la presencia de vida extraterrestre y qué implicaciones tendría esto en las relaciones internacionales. Exobiología y astrobiología. Aunque más comúnmente relacionada con la búsqueda de vida en otros planetas, esta disciplina también está conectada con la ufología en su búsqueda de pruebas de vida extraterrestre y el estudio de las condiciones que podrían sustentarla. Retroingeniería. El estudio y análisis de tecnologías supuestamente recuperadas de ovnis estrellados con el objeto de entender y replicar estas tecnologías avanzadas. Este campo es altamente especulativo y se encuentra más en la frontera entre la ciencia y la teoría conspirativa. Investigaciones de abducciones. Especialistas en esta área se centran en el análisis de casos de abducciones extraterrestres, utilizando técnicas como la hipnosis regresiva para recuperar supuestos recuerdos reprimidos de los individuos que afirman haber sido secuestrados. A pesar del escepticismo que rodea el campo, existen organizaciones que han dedicado décadas al estudio serio de los ovnis. Entre las más prestigiosas se encuentran MUFON, fundada en 1969. MUFON es una de las organizaciones más grandes y respetadas en el campo de la ufología. Se dedica a la investigación y documentación de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Cuenta con una red global de investigadores que recopilan y analizan informes. CUFOS, establecida en 1973 por el astrónomo Allen Hynek. CUFOS se centra en la investigación científica de los ovnis. Hynek, que trabajó como consultor científico para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el proyecto Libro Azul, es una figura clave en la ufología moderna. NARCAP se especializa en el estudio de fenómenos aéreos no identificados que afectan la seguridad de la aviación. Esta organización trabaja estrechamente con pilotos, controladores aéreos y personal de aviación para investigar UAPs y su impacto potencial. HAPAM es una organización francesa bajo el Centro Nacional de Estudios Espaciales que investiga fenómenos aéreos no identificados. Es una de las pocas organizaciones gubernamentales en el mundo dedicada a la ufología. Con el tiempo, la ufología ha evolucionado adaptándose a los cambios tecnológicos y a la creciente disponibilidad de información. En la era digital, en las redes sociales y las plataformas de video en línea han facilitado el intercambio de información, aunque también han contribuido a la proliferación de falsos avistamientos y teorías de conspiración. A pesar de la controversia que la rodea, la ufología ha empezado a recibir atención académica. Algunos sociólogos, psicólogos y antropólogos han comenzado a estudiar el fenómeno desde una perspectiva cultural, explorando cómo los avistamientos de ovnis reflejan las preocupaciones sociales y políticas de la época. Desde los primeros informes de avistamientos, los gobiernos de todo el mundo han mostrado un interés silencioso pero persistente en los ovnis. Programas como el Proyecto Libro Azul en Estados Unidos, que investigó miles de casos en las décadas de 1950 y 1960, son testimonios de este interés. Sin embargo, la falta de transparencia ha alimentado las teorías de conspiración que sugieren que los gobiernos están ocultando la verdad sobre los ovnis. La ufología es una disciplina fascinante que combina elementos de ciencia, historia y cultura para estudiar uno de los mayores misterios de la humanidad, la posible existencia de vida extraterrestre. Aunque a menudo se encuentra en el borde de la ciencia convencional, la ufología ha tenido un impacto significativo en la forma en que pensamos sobre nuestra posición en el universo. Las organizaciones mencionadas en este relato continúan llevando a cabo investigaciones que podrían algún día arrojar luz sobre estos fenómenos inexplicables. Hasta entonces, la ufología sigue siendo una disciplina que nos invita a explorar, cuestionar y expandir nuestros horizontes más allá de lo conocido. Así como los antiguos miraban el cielo en busca de respuestas, hoy en día la ufología nos invita a cuestionar lo que creemos sobre el universo y nuestro lugar en él. En este camino, la búsqueda de la verdad puede llevarnos a descubrir no solo nuevos mundos, sino también nuevos aspectos de nuestra propia humanidad.